¿Cómo es posible que alguien sea el líder de uno de los mayores imperios del narcotráfico de la historia, huya con el equivalente a más de 100 millones de dólares actuales y desaparezca sin dejar rastro? Solo una persona conoce esa respuesta: Frank Matthews. Clasificado por la DEA como uno de los 10 mayores traficantes de drogas en la historia de Estados Unidos, Frank Matthews es una de las figuras más misteriosas y fascinantes del crimen organizado. A pesar de tener una historia increíble, su nombre sigue siendo un secreto bien guardado. En los años 60 y 70, este joven gángster afroamericano, aún en sus 20 años, se encontraba al mando de uno de los imperios criminales más grandes que el mundo haya conocido. Se estima que su fortuna rondaba los 300 millones de dólares, el equivalente a 2.000 millones en la actualidad. Un dinero obtenido a través del tráfico de heroína y cocaína en toda la costa este de los Estados Unidos, y con un detalle que lo hacía aún más extraordinario: su red era completamente independiente del control de la mafia, algo extremadamente raro para un gángster afroamericano, y en general, para cualquier gángster estadounidense. De hecho, Frank Matthews superó a su antecesor, Bumpy Johnson, y logró una fortuna aún mayor que la de Frank Lucas, el conocido traficante de heroína cuya historia fue popularizada por la película American Gangster. Sin embargo, a pesar de sus hazañas, muy pocos conocen su historia, algo que parece haber sido un esfuerzo deliberado, tal vez por parte de Hollywood, que no estuvo interesada en popularizar la historia de un criminal que logró burlar al sistema. Porque, imagínate esto: ¿una película de gángsteres en la que el protagonista se fuga con el dinero? Pues eso es exactamente lo que hizo Frank Matthews. En 1973, justo cuando debía comparecer ante el tribunal, desapareció, y con él una fortuna de más de 100 millones de dólares. Aunque debía comparecer ante el tribunal, simplemente desapareció de la faz de la tierra, llevándose consigo a su novia y más de 100 millones de dólares en efectivo. Una huida completamente surrealista, un final enigmático para una carrera criminal que parecía no tener fin. En pocas palabras, Frank Matthews es uno de esos gángsteres misteriosos cuya historia definitivamente merece ser contada. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir es el caso más intrigante e irresuelto de las últimas décadas. Matthews fue identificado como uno de los más grandes, si no el mayor traficante de heroína en la historia de Estados Unidos. Estaba en una liga propia, no solo como organizador, sino también como empresario. Y aunque hoy en día se han hecho muchas películas sobre Frank Lucas como el rey de las drogas, la verdad es que Matthews fue el verdadero pionero de la heroína en el país. De hecho, muchos lo consideran mucho más inteligente que Lucas. ¿Dónde está hoy en día Frank? Solo Dios lo sabe. Lo único que sabemos con certeza es que, de acuerdo con los agentes que investigaron el caso, Matthews sigue vivo. Y no es una suposición, sino una creencia firme. Era un hombre extremadamente astuto, y aquellos que trabajaron en su caso creen que logró escapar de su propio destino. Joven y ambicioso. La vida de Frank Matthews es, ¿cómo decirlo?, un verdadero misterio. Pero lo que resulta aún más enigmático es su juventud, de la cual sabemos muy poco, y esto se debe, en gran parte, a las numerosas versiones contradictorias de las personas que dicen haberlo conocido. Ricky Johnson, un residente de Durham, la ciudad natal de Matthews en Carolina del Norte, lo explica de esta manera: se escuchan tantas historias sobre Frank Matthews que es difícil saber cuál es la verdadera. Cada quien tiene su propia versión de haber crecido con él, y cuando profundizas en estas historias, te das cuenta de que muchas de ellas no son más que mitos. Otro residente de Durham agrega: mucha gente inventa historias para llamar la atención. Dicen que corrieron con Frank, que vendieron drogas para él, pero luego te das cuenta de que son más jóvenes que Matthews y no pertenecen a su generación. Solo quieren ser parte de su leyenda. En cuanto a las personas que realmente lo conocieron bien,
la mayoría prefiere no hablar al respecto. Como lo expresa un amigo cercano de Matthews, a la gente de aquí no le gusta hablar de Frank. Tienen miedo de lo que puedan decir y lo que eso pueda traerles. Todos son muy cautelosos. Muchos en Durham aún creen que Frank Matthews sigue vivo, ya que nunca se sabe quién está escuchando o qué podría llegar a él. Es muy difícil conseguir una imagen clara de la juventud de Frank, pero hay algunos datos que podemos aprender sobre sus primeros años. Frank Larry Matthews nació en Durham, Carolina del Norte, el 13 de febrero de 1944, en una familia que apenas llegó a conocer. No sabemos nada sobre su padre. En cuanto a su madre, falleció cuando Frank tenía apenas 4 años. A partir de ese momento, el joven Matthews fue criado por su tía, quien lo acogió y lo crió como a su propio hijo. Vivió en el barrio más pobre de Durham, una ciudad que, a pesar de la segregación vigente, era conocida en esa época por albergar una de las comunidades negras más prósperas del país. Como recuerda un amigo de Matthews, aquí teníamos todo lo que un hombre negro podría desear. Había una gran cantidad de riqueza negra per cápita, más millonarios que en cualquier otra ciudad de Carolina del Norte. El ambiente de esa época impulsó a los jóvenes negros a intentar lograr más, y estoy seguro de que Frank fue uno de los negros que se inspiró en todos esos empresarios negros exitosos en Durham. Al Bradley, un autor que ha escrito extensamente sobre la vida de Frank Matthews, dice que Matthews debió haber visto muchos negocios de propiedad negra y hombres negros exitosos mientras crecía, lo que le dio la confianza para, más tarde, desafiar a la mafia italiana en el mundo del narcotráfico, algo completamente inédito en su tiempo. Algo en su infancia le dio la audacia para caminar con seguridad por un mundo que no lo respetaba. Desde joven, Frank dejó su huella, especialmente entre sus compañeros y en el vecindario. Parecía ser un líder natural al que los demás querían seguir. Aquellos que lo conocieron de niño usan las mismas 2 palabras para describirlo: fuerte y carismático, cualidades que, más tarde, le permitirían competir con los gángsteres más feroces de Nueva York. Sin embargo, en la escuela, la historia era otra. Frank no mostró interés por los estudios. Lo que realmente le importaba era la calle, un entorno en el que se sentía como pez en el agua. No es de extrañar que dejara la escuela a una edad temprana. Lo único que quería era hacer dinero. Como recuerda uno de sus amigos de la infancia, incluso en esos días, lo único que le importaba era el dinero. Frank era un hombre de negocios, incluso de niño. Frank Matthews no solo era un estafador en busca de dinero, también podía ser generoso con los suyos. Sin embargo, no te atrevías a meterte con él, ya que Frank tenía la capacidad de volverse violento en un abrir y cerrar de ojos. Como recuerda uno de sus compañeros de la infancia, Frank era un experto para pelear. No dudaba en enfrentarse a cualquiera por cualquier cosa. A pesar de ser un líder carismático, Frank era distante y reservado. Como lo describe otro amigo suyo, la gente decía que conoció a Frank, pero en realidad nadie lo conoció realmente. Nunca podías llegar a estar cerca de él. A los 14 años, Frank se convirtió en el líder de una banda involucrada en varios delitos menores, incluido el robo de pollos de una granja local, lo que lo llevó a su primer arresto. Poco después, se inscribió en una escuela de peluquería, pero no se esforzó mucho allí. Según un nativo de Durham, esto se debió a que Frank fue sorprendido robando equipos de barbero. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se fuera a Nueva York, según él, a hacer dinero. Frank dejó su ciudad natal, Durham, a principios de los años 60 en busca de su fortuna. Aun siendo un adolescente, partió hacia el norte, primero con destino a Filadelfia, donde permaneció aproximadamente 1 año. Durante ese tiempo, trabajó como barbero y como mediador de apuestas para carreras de caballos, un negocio ilegal muy común en esa época. Gracias a esta actividad, Frank conoció a otros jóvenes ambiciosos que, al igual que él, estaban buscando maneras de hacer dinero.
Pero como era de esperarse, Frank no se quedó mucho tiempo en Filadelfia. En 1963, o quizás 1964, decidió mudarse a Nueva York, una elección lógica como señala el detective Roger Gay, quien investigó su caso más adelante. Nueva York era una ciudad llena de oportunidades, tanto para un gángster ambicioso como para aquellos que querían ganarse la vida de manera honesta. Frank se mudó a Brooklyn y continuó haciendo lo mismo que había estado haciendo en Filadelfia, trabajando como mediador de apuestas mientras organizaba apuestas ilegales. Durante un tiempo se dedicó a esta actividad, pero pronto se cansó del negocio de los números y decidió dar un giro a su vida. El tráfico de drogas era el siguiente paso, y Frank vio rápidamente que los traficantes de drogas en su barrio estaban llenando sus bolsillos. Así que no pasó mucho tiempo para que Frank tomara una decisión. Dejé de ser el tipo que usa la chaqueta blanca de barbero y me convertí en el tipo que usa trajes de seda de $300 y conduce un Lincoln. Como señala el inspector Roger Gay, creo que Frank se despertó un día y decidió que iba a ser el hombre que lo tenía todo. En los años 60 y 70, las drogas ilícitas se propagaron rápidamente por Nueva York, siendo la heroína la sustancia más devastadora. En ese momento, la heroína no solo causaba una epidemia, sino que alimentaba la violencia y el desorden en las comunidades negras de la ciudad. Un caos que un ex policía de Nueva York recuerda. El año después del asesinato de Martin Luther King, tuvo más de 2000 homicidios en Nueva York, la mayoría en Harlem, y diría que alrededor del 85% de esos homicidios fueron por drogas. El caos se volvió tan grande que si un policía en Harlem le daba una multa a alguien por mal estacionamiento, fácilmente se podía desencadenar un pequeño motín. Así de al límite estaba Harlem a finales de los años 60. Los traficantes de drogas como Frank Matthews y Nicky Barnes llegaron a ser vistos como héroes, ya que la gente los miraba como aquellos que desafiaban un sistema que no funcionaba. Frank aprovechó esta situación a su favor. Para involucrarse en el próspero comercio de las drogas, no tuvo más opción que ponerse en contacto con la organización criminal que controlaba el suministro y la distribución de heroína en toda Nueva York, la Gran Cosa Nostra. El barón de la droga. En la década de 1960, el comercio de drogas en la costa este de los Estados Unidos, especialmente en las comunidades negras, estaba controlado por las 5 grandes familias mafiosas de Nueva York: los Gambino, los Lucchese, los Bonanno, los Genovese, antes conocidos como Luciano, y los Colombo, anteriormente los Profaci. Durante un tiempo, el tráfico de drogas estuvo dominado por los gánsteres judíos, especialmente Arnold Rothstein, una figura clave del crimen organizado que, ya en la década de 1920, entendió el enorme potencial lucrativo de este comercio ilegal. Rothstein ayudó a organizar y expandir el negocio en el país del tío Sam. Luego, en los años 30, la mafia italiana, en busca de diversificarse después de la prohibición, se unió al submundo judío en el tráfico de drogas, hasta que, en la siguiente década, monopolizó por completo el mercado. Tras la Segunda Guerra Mundial, la heroína que traficaba la mafia era importada de las refinerías italianas. Sin embargo, estas refinerías cerraron cuando el gobierno italiano decidió prohibir la fabricación de heroína a principios de los años 50. Sin otra opción, la mafia comenzó a buscar nuevas fuentes de suministro, y fue en ese momento cuando nació la Conexión Francesa. Esta red aún más sofisticada de contrabando utilizaba opio cultivado en Turquía, que luego era enviada pero a Francia para su procesamiento en laboratorios clandestinos, y finalmente distribuida por todo Estados Unidos. Esta red, que prosperó en los años 50 y 60, permitió a la mafia estadounidense seguir traficando drogas en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Para poder penetrar este mercado y comenzar a vender sus primeros kilos de heroína, Frank Matthews
tuvo que pasar por la Cosa Nostra. Intentó formar una sociedad con las familias Gambino y Bonanno, pero, por una razón u otra, lo rechazaron. Muchos habrían quedado desalentados por este rechazo, pero no Frank. Él era joven, ambicioso, y estaba decidido a dejar su huella en el negocio de las drogas. Así que no se rindió y siguió buscando oportunidades. Y esa oportunidad llegó a través de Raymond Márquez, un conocido de Frank en ese entonces, reconocido como el rey de la lotería clandestina en Harlem. Márquez tenía conexiones valiosas que decidió compartir con Frank. Poniéndolo en contacto con Rolando González Núñez, era uno de los mayores traficantes de cocaína en Nueva York, antes de huir a Venezuela, debido a problemas legales. Frank se puso en contacto con él, y el acuerdo se cerró rápidamente. Compró su primer kilo de cocaína por $20,000. La relación entre ellos creció rápidamente, convirtiéndose en una red de tráfico de drogas. El traficante cubano enviaba regularmente grandes cargamentos de cocaína y heroína desde América del Sur, y Frank amplió su negocio vendiendo el producto en Nueva York. En poco tiempo, Frank dejó su huella, convirtiéndose en uno de los mayores traficantes de la ciudad en solo un año. En ese entonces, Venezuela era uno de los países latinoamericanos clave, donde la Cosa Nostra tenía establecida una base estratégica para los traficantes de drogas. Su ubicación geográfica, cercana a los Estados Unidos, lo convertía en el punto ideal para el contrabando. De hecho, era la base perfecta que la conexión francesa utilizaba para transportar la heroína a América Latina y distribuirla hacia Miami, uno de los principales puntos de entrada a los Estados Unidos para el tráfico de drogas. Y los franceses, con su capacidad para infiltrarse y corromper a los gobiernos, eran responsables de transportar las drogas hacia Venezuela. Desde allí, los cubanos enviaban la heroína hacia los Estados Unidos, donde estaría distribuida por todo el país, incluyendo Nueva York, donde Frank, gracias a su colaboración con la Conexión Francesa y los cubanos, se había convertido su red en una de las más grandes de la ciudad. El negocio con la Conexión Francesa y los cubanos estaba dando grandes frutos. Sin embargo, Frank sabía que debía diversificarse. Para hacerlo, comenzó a buscar nuevas fuentes de suministro, dispuesto a hacer negocios con cualquiera, siempre y cuando el producto fuera lo suficientemente puro. Matthews estaba dispuesto a pagar precios premium por envíos de heroína de varios kilos, siempre que fuera de la mejor calidad disponible. De hecho, Frank era todo lo contrario a la Cosa Nostra, que vendía drogas a precios exorbitantes sin preocuparse por la calidad del producto. No pasó mucho tiempo antes de que su red se expandiera aún más, consolidándose como una de las más poderosas del país. La red de Frank Matthews siguió expandiéndose aún más, suministrando drogas a casi 21 estados diferentes, especialmente a lo largo de la costa este de los Estados Unidos. Aunque nunca alcanzó California, en poco tiempo hubiera podido dominar todo el país. Como informó el fiscal federal William K. Hand, si las alas de Matthews no hubieran sido cortadas en 1972, eventualmente habría dominado el mercado nacional y se habría convertido en un verdadero rey internacional. Frank era tan ambicioso que su objetivo final probablemente era tomar el control total del tráfico de drogas en los Estados Unidos y más allá. Las ganancias de Matthews en el tráfico de heroína y cocaína eran desmedidas. Se dice que podía llegar a ganar hasta $600,000 al día, y su fortuna rondaba los $300 millones, el equivalente a 2.000 millones hoy en día. Una fortuna que acumuló en tan solo 4 años. Según Lady Jones, una ex socia de Frank, ningún gángster en Nueva York en esa época ganaba más dinero que él. La mafia italiana también ganaba grandes cantidades de dinero, pero no podía tocar a Frank. Su fortuna era tan grande que superaba la de todos. Lady Jones recuerda una anécdota de principios de los años 70. Tenía una buena amiga que decía que conocía a alguien en Brooklyn que me podía conseguir toda la heroína que necesitaba.
Mi amiga estaba muy cercana a un socio de Frank. Le pedí 5 kilos y los conseguí por $22,000 el kilo. Comencé a ganar muy buen dinero gracias a mi conexión con Frank Matthews. Me di cuenta de que no era nada especial. Todos los principales traficantes a lo largo de la costa este conseguían su mercancía de Frank. Era impresionante hacer negocios con él. Lo curioso es que Frank nunca contaba el dinero. Podías haberle hecho un fraude de millas de dólares, y él no se habría dado cuenta. 5 años después de su llegada a Nueva York, Frank Matthews se había convertido en el mayor barón de las drogas de la ciudad, aunque apenas estaba en sus 20 años. Había creado su propia red de tráfico de drogas, completamente independiente de la mafia, lo cual era un logro impresionante para un gángster afroamericano. Al principio de su carrera criminal, Frank llevaba una vida bastante reservada. Vivía en un apartamento modesto y no parecía hacer nada excesivo, como recuerda Rick Talley, un extraficante de drogas de Nueva York que conoció a Frank a finales de los años 60. En esos días, Matthews no destacaba entre la multitud. La forma en que Frank Matthews se vestía y hablaba en sus primeros años en Nueva York lo hacía parecer más un chico de campo de Carolina del Norte que un gángster. Sin embargo, a medida que crecía su imperio de las drogas, Frank asumió un papel completamente diferente. Comenzó a vestirse con ropas caras, siempre con un cigarro en la boca, ya a conducir autos de lujo mientras se paseaba con mujeres hermosas. De hecho, cambió su modesto departamento por una mansión en el exclusivo distrito de Toad Hill, en Nueva York, un vecindario conocido por albergar a algunos de los mafiosos más notorios de la ciudad. Allí vivía Paul Castellano, el futuro padrino de la familia Gambino, cuya casa estaba justo frente a la mansión de Frank. También había algunos miembros de la familia Lucchese, y Frank era el único hombre negro que vivía en esa zona. En ese tiempo, no vivía ningún otro negro allí. Los únicos que se veían en Toad Hill eran los empleados de servicio. Incluso hoy en día, los negros representan solo el 1% de la población en ese barrio. Pero a medida que su poder crecía, también lo hacía su adicción a la cocaína. Frank era un gran consumidor, si no un verdadero adicto. Como cuenta Donald Goddard, un autor que se interesó en la vida de Frank, para el otoño de 1972, Matthews mostró los síntomas clásicos de abuso de cocaína, alternando entre momentos de euforia y de irritabilidad. Esto ayuda a explicar el comportamiento irracional frecuente de Matthews en la forma en que manejaba los negocios de drogas. William Callahan, el fiscal federal que investigó el caso de Matthews, añade: durante la investigación, descubrimos que tenía un latido irregular y acelerado, así que al abusar de la cocaína, Matthews estaba poniendo en riesgo su salud. A pesar de su adicción, esto no impidió que Frank siguiera expandiendo su imperio y amasar aún más dinero. Es impresionante ver lo que logró como hombre hecho a sí mismo y cómo construyó su propio imperio criminal. De hecho, los únicos que podrían compararse con Matthews en la historia del crimen organizado serían Lucky Luciano y Pablo Escobar. Frank puede, de hecho, ser comparado con Luciano y Escobar en el sentido de que, al igual que ellos, era el organizador y maestro de ceremonias de cumbres entre jefes de las mafias. Una de esas cumbres tuvo lugar en Atlanta, en octubre de 1971. Donde invitó a los mayores traficantes de drogas afroamericanos y latinos del país, con el objetivo de mejorar la distribución de heroína y cocaína. Al año siguiente, durante el combate entre Muhammad Ali y Jerry Quarry en Las Vegas, se celebró otra cumbre en la que se discutieron temas similares, como la necesidad de establecer relaciones más fuertes e independientes con la mafia francesa y la mafia cubana, con el fin de liberarse del control de la mafia italoamericana. Un agente antidrogas estadounidense recuerda: cuando comenzamos a revisar las matrículas y la lista sobre los asistentes, pudimos darnos cuenta de que era una reunión de los más grandes nombres del crimen negro organizado. Matthews fue la razón por la que todos asistieron.
En ese momento, él realmente era el rey del crimen negro en el país. Fue entonces cuando las autoridades comenzaron a ponerle atención más cercana a Frank Matthews. Capítulo 3. Investigación. Las Vegas era un lugar que Frank Matthews solía visitar con frecuencia. Al igual que muchos traficantes de drogas, le encantaba la ciudad por su legalización del juego. Frank iba allí a jugar, a divertirse, pero también para lavar su dinero. Como señala el fiscal William Callahan, supimos que Frank llevaba bolsas de deporte llenas de dinero en efectivo a los casinos y se las entregaba a un cajero. El casino cobraba entre un 15% y 18% para lavar su dinero. Lo extraño es que, a pesar de todo esto, las autoridades ni siquiera lo tenían en su radar. Frank Matthews había hecho su fortuna ilegalmente y se había elevado hasta la cima del inframundo, pero nadie en la fuerza policial parecía saber nada al respecto. En 1970, el nombre de Matthews no apareció en ninguna de las principales listas de criminales mantenidas por las autoridades. Era prácticamente un fantasma. De hecho, no fue hasta poco después de la cumbre de Las Vegas, en 1972, que las autoridades comenzaron a ponerle atención seria. Las autoridades comenzaron finalmente a interceptar sus llamadas telefónicas. Fue el grupo de investigación conocido como Grupo 12 el que comenzó a investigar de manera seria el caso de Frank Matthews, con el objetivo de encontrar la manera de acusarlo formalmente como varón de la droga. Los investigadores incluían a William Callahan, cuyo papel era coordinar la investigación, y Gerard Miller, un agente de la DEA con 20 años de experiencia en el crimen organizado. El Grupo 12 tenía la misión de reunir toda la evidencia posible para probar que Matthews estaba involucrado en el tráfico de drogas, una tarea compleja, ya que el único antecedente criminal de Frank era por robar pollos. Lo más difícil para Gerard Miller era entender cómo un traficante de drogas tan influyente había logrado escapar de la vigilancia de la policía hasta ese momento. ¿Cómo es posible que un joven afroamericano de 20 y pocos años esté involucrado en un tráfico de drogas que abarca casi 21 estados? Esta pregunta rondaba la mente de Miller y sus compañeros, desconcertados ante la evidencia de un criminal tan importante. Era una observación desconcertante para los agentes, incluidos Gerard Miller, quien expresó: «Odio decirlo, pero Frank estaba adelante de nosotros desde el principio». La investigación, por lo tanto, no fue fácil de llevar a cabo, especialmente porque el Grupo 12 estaba bajo una enorme presión de su jerarquía para obtener resultados. La falta de recursos para llevar a cabo la investigación no ayudó en nada. Los agentes solo disponían de 3 meses para producir algo significativo, lo cual era muy poco, especialmente para atrapar a un gángster de la envergadura de Matthews. En realidad, habrían tomado años de investigación para obtener un resultado convincente, pero Gerard Miller y sus colegas hicieron lo mejor que pudieron con los recursos a su disposición. Fue gracias a ellos que las llamadas telefónicas de Frank Matthews comenzaron a ser interceptadas en 1972. Las autoridades antidrogas de Estados Unidos se unieron al caso, seguidas por Interpol y el Servicio Secreto de Estados Unidos, con quienes el Grupo 12 trabajaba de cerca para perseguir al varón de las drogas. Juntos, lograron localizar y decomisar bienes pertenecientes a Frank, incluyendo varias propiedades inmobiliarias. Los investigadores entonces intentaron seguir su coche siempre que pudieron, pero Frank era más rápido que ellos y siempre escapaba, rompiendo todas las reglas de la carretera. Probablemente Frank estaba bajo el efecto de la cocaína durante estas persecuciones. O tal vez, ¿sabía de antemano que lo estaban vigilando? La corrupción estaba tan extendida en el cuerpo de policía en ese momento que las posibilidades de ser descubiertas se volvían cada vez más difíciles. En ese momento, no valía la pena continuar para Gerard Miller, quien nos dice: realmente no importaba,
Sabíamos que era inútil seguirlo. No parecía temerle a nada. Una vez abrió el maletero de su coche a plena luz del día, sacó kilos de droga y se los entregó a un individuo a la vista de todos, como si Frank Matthews no le importara en lo más mínimo que lo estuvieran vigilando. A pesar de todo, era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas comenzaran a darle la vuelta a favor de los investigadores. A principios de los años 70, la red de Frank Matthews continuaba suministrando a Estados Unidos con sustancias ilícitas, generando millones de dólares en ingresos. La investigación del Grupo 12 avanzaba hasta el punto en que comenzó a causar los primeros daños en el imperio de este barón de la droga. Todo comenzó con el arresto de varios de sus asociados, y con el tiempo, las detenciones se sucedieron una tras otra, con algunas lenguas aflojándose y dando al Grupo 12 más y más evidencia, para fortalecer su caso. Tras casi un año de investigación, las autoridades finalmente tenían pruebas sólidas para derribar a Frank Matthews. Lo único que quedaba era arrestarlo. El arresto tuvo lugar a las 11 de la mañana del 5 de enero de 1973. Frank Matthews se encontró en el aeropuerto con su novia, camino a Los Ángeles, cuando las autoridades lo detuvieron para ponerle las esposas. Poco después, lograron obtener una orden de arresto por fraude fiscal y tráfico de drogas. Entre abril y septiembre de 1972, Matthews intentó vender 18 kilos de cocaína en Miami, con un valor estimado de entre 1 millón y 4.500.000 dólares. Finalmente, el barón de la droga Frank Matthews fue arrestado. Lo único que quedaba era esperar su juicio, programado para 7 meses después. En la audiencia de fianza, que tuvo lugar al día siguiente de su arresto, Frank mostró cierta arrogancia ante William Callahan. «Estábamos cara a cara», recuerda Callahan. «Me dijo que no teníamos nada sobre él, que estaría fuera en poco tiempo». Matthews parecía con confianza, pero esa confianza pronto se desplomó cuando escuchó el monto de la fianza establecida por el magistrado: $5 millones. Era la fianza más alta en la historia de Estados Unidos en ese momento. Este monto se había fijado debido a la enorme fortuna de Matthews y el alto riesgo de fuga que representaba. Posteriormente, reducida a $2,5 millones, tras haber aceptado no oponerse a su extradición a Nueva York. Pero, sorprendentemente, la fianza se redujo una vez más, a solo $325.000, una cifra ridícula para un barón de las drogas de la talla de Matthews. Como era de esperar, Frank no dudó en aprovechar la oportunidad de recuperar su libertad. Así que Matthews quedó libre antes del juicio, un error que el sistema de justicia estadounidense lamentaría amargamente, pues el joven gángster no iba a esperar mucho para dar su siguiente movimiento. Capítulo 4. Frank Matthews desapareció. Frank había recuperado su libertad y, una vez más, estaba al mando de su organización criminal. Para los investigadores, esto hacía muy difícil mantenerse bajo vigilancia antes del juicio. El inspector de policía Roger Gay testifica: «No podíamos seguirle la pista a Matthews. Estábamos desbordados y simplemente no teníamos suficiente personal para vigilarlo las 24 horas. Lo único que podíamos hacer era esperar y rezar para que siguiera presentándose en los tribunales». La esperanza era lo único que quedaba para la policía, porque, al final, no había nada que impidiera que Frank Matthews tomara sus pertenencias y desapareciera con toda su fortuna. Es importante decir que él se enfrentaba a una condena de por vida, y en cualquier caso, el mercado de la heroína se estaba desmoronando poco a poco. La situación se volvió inestable debido al desmantelamiento gradual de la conexión francesa. A partir de esta observación, no había nada que impidiera que Frank Matthews se fugara, y eso fue exactamente lo que ocurrió. El 2 de julio de 1973, Frank Larry Matthews nunca se presentó al juicio que iba a enviarlo a prisión.
El barón de la droga había desaparecido, declarado fugitivo al día siguiente de su juicio. ¿Qué había pasado? Algunas fuentes afirman que Frank se despidió y repartió parte de su fortuna antes de desaparecer para siempre. Se escuchó que Frank salió de Nueva York con 55 barriles llenos de dinero. Reggie Cole, un traficante de drogas de la época, dice que fue uno de los últimos amigos que Frank vio antes de desaparecer. Eran las 4 de la mañana. Estábamos en Flaps, un pub en la calle 119. Frank me dijo que se iba de la ciudad y que no volvería. Lo vi irse en un Ford negro con techo blanco de 1972. Nunca más lo volví a ver. Se dice que Frank Matthews huyó, pero no solo. Parece que su amante, Cheryl Denise Brown, también desapareció al mismo tiempo que él, lo que sugiere que ambos fugaron juntos. Las autoridades afirmaron que Frank Matthews había lavado hasta $20 millones para preparar su huida, lo que probablemente significaba que dejó el país. En términos actuales, esos $20 millones equivalen a más de $100 millones, una suma increíble. La DEA ofreció una recompensa de $20,000 a quien pudiera ayudar a capturarlo, la recompensa más alta desde la ofrecida por la captura de John Dillinger en 1945-1953. Las autoridades distribuyeron millas de carteles de búsqueda por todo el país, recibiendo innumerables llamadas de personas que decían haber visto al fugitivo. Desafortunadamente, estas pistas no llevaron a nada, pero la caza de Frank Matthews se intensificó. La DEA no bajó la guardia y buscó al fugitivo por todo el mundo, sin duda alguna de que tarde o temprano lo capturarían. Glenn Chisholm, uno de los investigadores involucrados en la búsqueda, recuerda: «Fue la mayor caza de fugitivos en la historia de la DEA. Estaba emocionado de ser parte del equipo, pero también era muy frustrante. Parecía que teníamos montañas de evidencias, pero a medida que avanzábamos, las pistas comenzaban a desvanecerse, como si se esfumara en el aire. Sin embargo, se supone que, gracias a IA Interpol, que colaboraba con las autoridades estadounidenses en el caso, Frank Matthews había sido visto en Roma, Ámsterdam y otras ciudades europeas. ¿Estaba Frank Matthews en Europa? Si los informes sobre él eran ciertos, era completamente posible, pero también era probable que estuviera en África, Bermudas, las Bahamas, Venezuela, Filadelfia, Chicago, la rural Carolina del Norte o tal vez incluso en Hong Kong. Uno de los lugares más probables donde Frank Matthews podría estar era Paraguay, conocido en esa época como el hogar de la mayor cantidad de criminales fugitivos. También Argelia se consideró un refugio ideal para un fugitivo en los años 70, dado que las relaciones entre Argelia y los Estados Unidos no eran muy buenas en ese momento y no existía un tratado de extradición entre ambos países. Los investigadores esperaban, por tanto, que Matthews no estuviera allí, ya que, de ser así, habría sido virtualmente imposible capturarlo. El grupo de investigación a cargo de encontrar a Matthews recibió centenares de pistas de todo el mundo. Era como si Matthews pudiera estar en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Obtener información de los entrevistados también era muy difícil. Como Glenn Chisholm relata: «Durante todo el tiempo en que estuve involucrado en la investigación, nunca entrevisté a nadie que supiera algo realmente sobre el paradero de Frank». Cuando los investigadores intentaban obtener información sobre el paradero de Frank Matthews, la respuesta era casi siempre la misma: «Si supiera dónde está Frank, no lo diría». Esto se debía a que Frank era generoso con su dinero, y extrañamente, nadie parecía dispuesto a dar información sobre él. Los investigadores entonces decidieron entrevistar a otras personas, como Barbara Hinton, la exesposa de Matthews, con quien tenía 3 hijos. La entrevista con Bárbara se realizó en su tienda de licores, que estaba escasamente abastecida y no parecía un negocio rentable. Bárbara parecía tener una actitud amarga. No estaba claro si era su personalidad o si estaba molesta porque Frank la había dejado.
Pero, en cualquier caso, los investigadores creían que no había hecho nada. Al Parrish, colega de Glenn Chisholm, en el caso de Frank Matthews, también dio su opinión sobre la entrevista con Barbara. No parecía que Barbara hubiera tenido contacto reciente con Matthews. ¿Qué tipo de hombre deja a sus hijos y desaparece? Seguramente, si estuviera vivo, habría mantenido el contacto con Bárbara por el bien de los niños. Simplemente no lo entendía. A medida que pasaba el tiempo, la pista de Frank Matthews se debilitaba. Los investigadores Glenn Chisholm y Al Parrish, que trabajaron en el caso, fueron bastante críticos con Gerard Miller, el hombre que había liderado el Grupo 12 que acusó a Matthews. Según ellos, Miller había hecho un trabajo deficiente al pensar que lo sabía todo sobre Frank cuando, en realidad, había muy poca información con la que contar. Además, al examinar los archivos, los investigadores notaron que, en un momento, Frank Matthews había estado dispuesto a cooperar con las autoridades, con la condición de que dejaran tranquilos a algunos de sus hombres. Sin embargo, Miller rechazó la oferta, lo cual les pareció ilógico. «Eso fue estúpido», dicen los investigadores. Por si fuera poco, alguien asustó a Matthews al decirle que se enfrentaba a una sentencia de cadena perpetua. Nunca le dices eso a Matthews, lo que debía haberle hecho sentir que no tenía otra opción más que huir. A pesar de todo, los investigadores continuaron su trabajo, y esto nos lleva al 28 de enero de 1974. Glenn Chisholm y Al Parrish se dirigieron al Madison Square Garden en Nueva York para asistir al segundo combate entre Muhammad Ali y Joe Frazier. El objetivo era capturar a Frank Matthews, un fanático acérrimo de Muhammad Ali. Los dos investigadores habían sido informados de que Frank se había sometido a una cirugía estética para modificar sus características y así pasar desapercibido. Glenn Chisholm recuerda: «Estaba realmente emocionado. Iba a un combate de Ali y Frazier, y atrapar a un gran fugitivo al mismo tiempo. Fue una experiencia increíble para un agente joven como yo». Ese día, al menos 20.000 personas asistieron a la pelea histórica. Los agentes llegaron temprano para observar a la multitud y tomar fotos, pero nada, ni una sola señal de Frank Matthews. Era otra pista perdida. Un año después, el grupo de investigación, que incluía a Glenn Chisholm y Al Parrish, no había hecho ni un solo avance. Los investigadores habían pasado una enorme cantidad de tiempo buscando pistas, examinando cada pequeño pedazo de evidencia, viajando por todos Estados Unidos e incluso al extranjero para seguir posibles pistas, pero al final habían logrado muy poco. En última instancia, sabían tan poco sobre la desaparición de Matthews como al principio. Este status quo llevó a la DEA a disolver el grupo de investigación. «Sentíamos que habíamos perdido el tiempo y no habíamos conseguido nada», comenta uno de los investigadores. La DEA no tenía idea de cómo proceder. La investigación fue entonces entregada a los federales estadounidenses, quienes tomarían el caso desde cero, aunque la información sobre el fugitivo seguía siendo muy limitada. Con el paso del tiempo, las pistas se volvieron cada vez más escasas. La DEA, que había mantenido abierto el expediente de Matthews y continuado su búsqueda, vio como una nueva generación de agentes comenzaba a llegar en las siguientes décadas. Estos agentes seguramente conocerían a Frank, pero tenían otras prioridades. Era una época en la que los grandes narcotraficantes de Colombia y México estaban acaparando toda la atención de las autoridades estadounidenses, lo que relegó el caso de Frank Matthews a un segundo plano. Los federados estadounidenses intentaron localizarlo por su cuenta, pero la historia seguía siendo la misma. El caso seguía estancado. Mike Pye, un miembro de los federales que supervisó la investigación contra Frank Matthews, recuerda: «Pasamos incontables horas persiguiendo y acosando a todos los que pensábamos que conocían a Matthews o que habían tenido contacto con él. Algunas personas fueron tan presionadas que cambiaron de ubicación. Otras se acostumbraron a vernos de forma regular
y no les gustaba. A pesar de la estrategia frontal, los resultados fueron limitados, como señala Dave O'Flaherty, también miembro de los federales. No conseguimos mover nada. Preguntábamos, ¿viste a Frank? Y trataban de engañarnos, diciéndonos, ¿tienes algo de dinero, hermano? Al final llegamos a la conclusión de que nadie sabía nada y que Frank Matthews ya no estaba en Nueva York. Los federales americanos continuaron su búsqueda, y entonces comenzaron a fijarse más de cerca en los 3 hijos que Frank había dejado atrás. Fue en ese momento cuando descubrieron que uno de sus hijos estaba en prisión por robar coches. Esto fue sorprendente, ya que Frank siempre había sido conocido como un buen padre. Pasar de ser un padre cariñoso a uno que abandonaba a sus hijos parecía extraño, un cambio que generó una sospecha en Mike Pye, quien comenta, si Matthews tenía $20 millones, si dejó a su familia y seguía vivo, ¿qué estaba haciendo su hijo robando coches? Mike Pye no podía entender cómo alguien que había sido tan cariñoso con su familia pudiera llegar a ese punto. No sentí que Frank hubiera contactado con su familia desde que desapareció. ¿Acaso había cortado deliberadamente todo contacto con los más cercanos a él para asegurar una fuga efectiva? Si ese era el caso, resultaba sorprendente. ¿Y si, al final, Frank Matthews estaba muerto? Claro, no se han encontrado huellas ni rastros de su cuerpo, pero hay teorías que apuntan en esa dirección. Muchos de los entrevistados por los investigadores han dicho que Frank Matthews ya no está con nosotros. Deborah Nightwine, miembro del Servicio de Federales Americanos, parece compartir esta opinión. La investigación de Matthews fue el caso más frustrante en el que trabajé. Literalmente trabajé en el caso las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Seguí todas las pistas. Al final de la investigación, comencé a pensar que tal vez la razón por la que no encontré nada sólido era porque Frank Matthews ya estaba muerto. Mike Pye también cree en esta hipótesis. Como el eterno optimista, inicialmente creía que podríamos encontrarlo y arrestarlo. Mis oficiales y yo trabajamos en muchos casos donde la investigación nos llevó lejos, muy lejos. Normalmente teníamos una pista o información sólida, incluso en casos donde el fugitivo estaba un mes adelante de nosotros, o a un estado o condado de distancia de la última vista o la última pista verificable de información. Pero no recuerdo un caso en los últimos 40 años, o más, donde un fugitivo huyera con su novia joven y ambos desaparecieran sin dejar rastro. Si Frank Matthews estaba muerto, entonces, ¿qué le ocurrió? Seth Fanti, un autor que ha tomado un gran interés en la vida de Frank, tiene su propia teoría. Yo suscribo la teoría de que la mafia lo mandó eliminar porque sabía demasiado sobre sus operaciones, y también porque, si realmente tenía $20 millones en efectivo, como la leyenda cuenta. La mafia quería ese dinero sin duda alguna. Además, la organización de Frank estaba hecha trizas, y él estaba huyendo de los federales. Ya fuera arrestado, procesado o en prisión, Frank ya no tenía la protección que alguna vez tuvo, así que para la mafia fue más fácil deshacerse de él. Creo que eso es lo que ocurrió. Frank está durmiendo con los peces en algún lugar. Una teoría plausible, ya que Frank no le gustaba a la mafia y la mafia tampoco lo quería a él. Primero, sabemos que algunos gánsteres de Nueva York no estaban contentos con la presencia de Frank en Toad Hill, como explica Gerard Miller. Sabemos que la mafia estaba realmente molesta por la presencia de Frank en Toad Hill. Descubrimos que enviaron una delegación para decirle a Frank que estaba fuera de su liga. La Cosa Nostra, de hecho, estaba tan molesta que el Grupo 12 comenzó a recibir información anónima sobre las tensiones entre Frank y los mafiosos locales. Fuentes que vivían al otro lado de la calle de la familia Matthews comenzaron a dar información sobre lo que ocurría en la casa de Frank. Incluso el mafioso Paul Castellano quería eliminar a Frank. Según la policía, que interceptó una conversación telefónica,
se escuchó una amenaza de muerte que fue tomada muy en serio por Matthews. Como resultado, Frank intentó organizar una reunión con Big Paul. Luego, hubo una vez en la que Frank Matthews secuestró a un asociado de la familia Genovese en venganza por otro miembro de la familia que lo había estafado en un trato de drogas, un acto totalmente peligroso que pudo haber llevado a la mafia a eliminarlo también. Entonces, ¿Frank Matthews fue eliminado por la mafia? Sí, es bastante probable. Pero también existe la posibilidad de que haya muerto por una sobredosis de cocaína, ya que se sabía que Frank tenía una fuerte adicción a la droga y además sufría de problemas cardíacos. O tal vez podríamos creer en otra teoría de asesinato, una que involucra a Matthews, la CIA, los franceses y Venezuela. En ese momento, se dice que Frank Matthews había desbaratado la red de tráfico de drogas de los franceses en Venezuela. El Grupo 12, que investigaba a Frank en ese entonces, había recuperado escuchas telefónicas en las que Frank reveló información sobre esta conexión, lo que permitió posteriormente a las autoridades desmantelar la red. Este incidente, según se dice, enfureció a los franceses, quienes señalaron a Matthews como el principal culpable detrás de la enorme pérdida de dinero. El hecho de que los franceses tuvieran que cambiar su ruta de suministro hacia Miami probablemente los haya llevado a querer eliminar a Frank. Lo mismo podría haber sucedido con la CIA, que también tenía intereses en la región. Aunque no podemos saber con certeza qué pensaba la CIA sobre la situación en Venezuela, es bastante probable que estuvieran furiosos con Matthews también, ya que su interferencia en la red de tráfico podría haber afectado sus propios intereses en la región. La agencia estaba muy activa en Venezuela, así que, en mi opinión, el asunto venezolano probablemente se estropeó, o al menos interfirió con sus aviones. Así que teníamos a la mafia francesa por un lado y la CIA por el otro, ambos con razones para estar en contra de Frank Matthews, dos grandes entidades que no habrían tenido problemas al hacerlo desaparecer sin dejar rastro. Comencé a cambiar mi opinión sobre Matthews después de enterarme de sus conexiones con los franceses, la CIA y Rolando González en Venezuela. Poner todo eso junto, con 10 o 20 millones de dólares en efectivo en manos de Matthews, y lo veo claramente camino a un agujero en la tierra, sin su dinero y con Brown a su lado. Matthews ya no era un activo, y como fugitivo, se había convertido en una carga. Entonces, ¿fue Frank Matthews asesinado? Desafortunadamente, solo podemos especular sobre esta posibilidad. Estos y otros rumores solo contribuyen al misterio de Frank Matthews. El misterio sigue siendo profundo. Algunos creen que está muerto, otros piensan que sigue vivo y que ha logrado llevar a cabo la mayor desaparición en la historia del crimen. Lo que es cierto es que mientras más pasan los años, menos probable parece que alguna vez descubrimos la verdad sobre esta historia. La historia de un varón de las drogas que, de la noche a la mañana, desapareció de la faz de la tierra sin dejar rastro. ¿Qué le ocurrió a Frank Matthews después de su desaparición? Es una pregunta que temo quedará siempre sin respuesta. Lo cierto es que su cuerpo nunca apareció. El cuerpo de Cheryl Brown nunca apareció. Ni siquiera se encontraron huesos. Es muy, muy raro, en casos de homicidios no resueltos, que nunca se encuentra un cuerpo. Es como si Frank hubiera borrado sus huellas por completo. Bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Está Frank Matthews aún vivo? Me encantaría saber tu opinión. Gracias, de todos modos, por seguir el video hasta el final. Si te ha gustado, no dudes en darle me gusta y compartirlo. Sería de gran ayuda para mí. Espero verte de nuevo muy pronto. Nos vemos y cuídate.